Vamos a hacer un breve resumen de los contenidos que conforman cada uno de estos 10 módulos. Vamos con el primero, una visión general. Como pueden comprobar en el índice en el que se ha estructurado este primer tema, se introduce una primera reseña sobre qué significa el hormigón prefabricado. Es importante destacar este aspecto, ya que, en general, el hormigón siempre se ha tratado de manera generalizada, sin discernir entre la variante industrializada, es decir, elementos prefabricados, hechos en una fábrica, en un lugar distinto de la obra, del hormigón de uso más convencional. A continuación vamos a hablar de las soluciones constructivas con prefabricados de hormigón, que luego nos detendremos un poco más en el tercer tema. Hay que diferenciar los prefabricados de hormigón según el campo de aplicación al cual estén destinados, ya sea edificación, obra civil o incluso rehabilitación. También por la tipología de producto, por su función mecánica, si es estructural o no, por la forma de fabricación, es decir, si son elementos que se hacen en un molde o en pistas continuas, como por ejemplo las placas alveolares, por su sistema de fabricación, por los materiales empleados, que como bien saben, el hormigón al final se conforma a partir de una serie de materiales como cemento, áridos, aditivos, y las posibilidades son ilimitadas, o incluso por su configuración especial. La cuarta parte, rasgos característicos de la construcción con prefabricados de hormigón, trata de exponer las principales características que ofrece esta metodología constructiva e incluso también hablar de los inconvenientes que tiene como solución. Y por último hablaremos de los retos para los próximos años que tiene que afrontar la industria, especialmente en las áreas de industrialización, de manera que tenga un mayor componente industrializado cualquier construcción que se lleve a cabo, y también la otra parte importante, la de la sostenibilidad, dado que las políticas reglamentarias cada vez introducen unas mayores exigencias en este sentido. También se hablarán de otros aspectos como retos empresariales, la obra nueva frente a la rehabilitación, la perfecta convivencia con otros materiales de construcción en las mismas obras, también que deben superarse ciertos aspectos sociales que de alguna manera han ralentizado el proceso de la prefabricación, y por último la introducción en los planes de enseñanza, algo que podemos ejemplificar con este máster. Nos vamos al segundo módulo, campos de aplicación. Este segundo módulo se compone de 3 partes principales, según los campos de aplicación a los cuales las soluciones constructivas con elementos prefabricados de hormigón o concreto tienen mayor o menor cabida, o al menos son susceptibles de tenerla. En primer lugar, en la edificación es bien sabido que donde probablemente tengan un mayor campo de mercado sea en la parte industrial. Pero no debemos olvidar que otros elementos prefabricados de hormigón pueden acogerse perfectamente en otros tipos de edificios, como por ejemplo edificios residenciales, oficinas, comerciales, sanitarios, recintos deportivos como estadios, etc., centros tecnológicos o incluso para la construcción de parkings. Esto lo veremos de manera muy detallada en cada uno de ellos. Seguramente la obra civil sea la rama en la cual los elementos prefabricados de hormigón son más conocidos, por ejemplo en puentes, en canalizaciones, como contención de empujes, etc. También podemos decir lo mismo en urbanización. ¿Quién no conoce un adoquín de hormigón o una baldosa de terrazo, que conforman muchos pavimentos en zonas urbanas? Y por último, también hay elementos prefabricados de hormigón susceptibles de utilizarse en rehabilitación. Entraremos más en detalle en cada uno de ellos. El tercer módulo de elementos constructivos es el más largo de todo el curso y seguramente de toda la maestría. Lo hemos dividido en 3 partes: edificación, obra civil y urbanización. En este módulo vamos a definir todos los elementos prefabricados de hormigón que se utilizan actualmente. Incluso también añadimos alguno que por su carácter innovador comienza a tener cierta presencia. En la primera parte de edificación,
lo hemos dividido según el área a la cual pueden aplicarse. Por ejemplo, para estructuras de edificación nos podemos encontrar con elementos lineales como vigas, pilares, correas, etc., cimentaciones, que podríamos incluir los pilotes o incluso las zapatas en cáliz, escaleras, gradas, etc. También importante la parte de elementos para forjados, que seguramente el grupo de elementos más conocidos en edificación, por ejemplo, viguetas y bovedillas, prelosas, elementos nervados, placas alveolares, casetones, etc. Pero volvamos al índice. Otra parte importante es la de fachadas. Esta tipología de elementos es seguramente otra en la cual los prefabricados de hormigón se adaptan perfectamente, pero debemos diferenciarlo en función del elemento. En este caso podemos encontrarnos con paneles de hormigón arquitectónico, paneles de uso industrial donde el componente estético no es tan importante, paneles de GRC, hormigón armado con fibra de vidrio, también fachadas ventiladas con placas de hormigón polímero y también otros elementos, ya sea decorativo, de remate o tejas para hacer cubiertas. También conductos y chimeneas. El cuarto apartado es el de construcción modular. Hay un interés creciente por construir módulos prefabricados de hormigón frente a otros materiales. Aquí podemos afirmar que la construcción de módulos prefabricados de hormigón resume o aúna todas las ventajas de la industrialización, ya que se conforman en fábrica el mayor número de elementos posibles para luego que las tareas a ejecutar en la obra sean las menores posibles. Como última parte de esta unidad, hablaremos de mampostería, bloques, ladrillos, etc. La segunda parte del módulo 3 está dedicada a los elementos prefabricados destinados a la obra civil, a la creación de infraestructuras. Lo hemos dividido de la siguiente manera. La primera parte es aquellos elementos que están destinados a la creación de infraestructuras de transporte. Por ejemplo, los elementos para puentes, ya sean vigas artesa, prelosas, etc. También para la conformación de pasos elevados, que tienen bastantes similitudes con la anterior. Podríamos también añadir a las pasarelas en este grupo, o incluso los pasos inferiores. Otros elementos que se utilizan en obra civil son, por ejemplo, las barreras utilizadas en los perímetros de las carreteras como sistema de contención en caso de accidente. También la creación de pasos subterráneos, como puede ser el caso de los marcos. O una tipología que seguramente alcance ya el 100% de las aplicaciones, que son las traviesas de ferrocarril. Otra parte importante de elementos prefabricados son aquellos que están destinados a la creación de muros de contención. Aquí las soluciones son muy diversas. Por ejemplo, muros prefabricados empotrados, ya sean elementos planos o nervados. Muros prefabricados de gravedad, como muros dobles. Muros macizos. Muros modulares ajardinables.
o incluso muros de bloques. También, y son muy conocidos, los elementos prefabricados que forman mástiles o postes, ya sea para el sustento de las líneas eléctricas aéreas, para hacer torres de telecomunicaciones, o más recientemente para conformar soportes para aerogeneradores productores de energía eólica. A continuación hablaremos de elementos prefabricados para la conformación de redes hidráulicas. El más conocido de todos, el tubo de hormigón, pero también hablaremos de arquetas, canaletas, etc. También las tapas para cerrar superficialmente o las rejillas, utilizadas especialmente en naves ganaderas. Y la última parte que cierra este tercer módulo de elementos constructivos es el de elementos prefabricados de hormigón concreto destinados a urbanización. Por ejemplo, elementos funerarios. Muchos cementerios están conformados fundamentalmente con piezas prefabricadas, como nichos, columbarios, etc. Como decíamos al principio, los elementos para hacer pavimentos como adoquines, baldosas, bordillos son de sobras conocidos. También para la fabricación de elementos ornamentales, como bancos, sillas, etc. E incluso también como elementos de uso interior. Mesas, sillas, tableros, taburetes. Aquí hay que destacar las posibilidades que ofrecen los hormigones de altas prestaciones para hacer piezas muy livianas y que de alguna manera empiezan a ser una solución competitiva frente a otros materiales, por su resistencia y durabilidad. Y por último, elementos de delimitación de espacios, fundamentalmente vallas. Cualquier proceso constructivo comienza con la etapa de proyecto. Este adquiere una mayor importancia en el caso de las soluciones constructivas con prefabricados de hormigón, porque lo ideal siempre es que éstas queden definidas cuanto antes. Este cuarto módulo de proyecto lo hemos dividido en tres partes. La primera de ellas es de temas generales. Como decimos, se destaca la importancia del proyecto. También es importante destacar las ventajas de una construcción con un mayor componente industrializada frente a otra en la cual se sigan utilizando métodos convencionales. Pero hablaremos con más detalle, no solamente en esta unidad, sino a lo largo del curso. El segundo apartado de esta primera parte del tema 4 es la de principios básicos para el proyecto con elementos prefabricados. Aquí se darán una serie de pautas que han sido consideradas necesarias para la asimilación de los contenidos que se expondrán a continuación. La segunda parte del módulo 4 de proyecto está dedicado a la edificación. A su vez, hay que distinguir las particularidades que puede tener el proyecto de una estructura conformada con elementos prefabricados de hormigón, ya sea total o parcialmente, el cálculo de un forjado, el diseño de una fachada, el proyecto de un módulo prefabricado de hormigón o el cálculo y diseño de un muro de bloque. Por ejemplo, nos vamos a ir a forjados. Aquí expondremos las funciones que tiene cualquier forjado. Lo habitual es que un forjado esté compuesto parcialmente por elementos prefabricados, nunca en su totalidad. Aquí se aportarán una serie de ideas básicas para que el alumno, al finalizar el estudio del tema, tenga al menos las nociones básicas para poder empezar a abordar cualquier proyecto de forjados. No obstante, y de manera general, el segundo curso de esta maestría de proyecto es mucho más detallado.
La última parte del módulo 4 de proyecto está dedicada a la obra civil y a la urbanización. Según la misma secuencia que hemos seguido en el tema 3, en el que presentamos los elementos constructivos, aquí también hemos dividido en distintos bloques según el campo de aplicación. El primero de ellos es el de proyecto de infraestructuras de transportes, con unas diferenciaciones claras dependiendo de lo que estemos tratando. Por ejemplo, no es lo mismo tratar el proyecto de la estructura de un puente, en el cual los elementos prefabricados pueden jugar un mayor o menor papel, los sistemas de contención de carreteras, las vías ferroviarias u otras obras de pasos subterráneos. El siguiente apartado es el de proyecto de contención de empujes, que tendrán unas claras particularidades. Lo mismo va a pasar con el cálculo mecánico e hidráulico de las canalizaciones. Lo mismo se puede aplicar para los pavimentos. Nada tiene que ver el diseño de un pavimento, por ejemplo de una acera, resulta con adoquines, baldosas, etc. Y por último, y para cerrar este cuarto módulo de proyecto, hablaremos de otros aspectos importantes que hay que tener en cuenta en el diseño y que cada vez más tienen mayor presencia, como puede ser el uso de software, la metodología BIM, el apoyo en las bases de precios, los ensayos para caracterizar algunas prestaciones y los catálogos de productos comerciales.